ya está el gabinete aquí con nosotros. Solamente darle la bienvenida a otros invitados que olvidé mencionar en la mañana. Nos acompaña la UNAM, un investigador de la Nacional Autónoma de México, el Coneval y la Contraloría Social, la Iniciativa de Contraloría Social del CIESAS, que es justamente la evaluadora externa de la Alianza por el Gobierno Abierto de México a nivel nacional. Les recuerdo las evaluaciones que les hemos pedido que hagan por bloque. Ya tenemos 2 bloques transcurridos, les pido que hagan las evaluaciones y finalmente que están abiertos el chat interno y por supuesto el Twitter con el hashtag de Glosa Ciudadana. Bien, antes de entrar a este bloque quisiéramos transmitirles un video promocional que preparamos para promover este ejercicio de rendición de cuentas. Adelante, por favor. El ejercicio que hace Jalisco es especialmente interesante, importante y ojalá se replique. Que un gobernador y sus principales colaboradores se sienten con un formato bastante flexible y con bastante tiempo para discutir los asuntos que más le importan a la ciudadanía es un componente único en la agenda de rendición de cuentas. Darles la bienvenida a todos y a todas ustedes. Esta es su casa, Palacio de Gobierno, la casa de todos los jaliscienses. Una edición más de esta glosa ciudadana. ¿Cómo podemos asegurar que la agenda técnica de la metrópoli pueda abordarse de manera seria y eficaz? Secretario de Educación, ¿cuál es el rezago estimado en pesos de infraestructura, hablando de rehabilitación y construcción de nuevas escuelas? Yo aquí veo una gran oportunidad para el Estado, de que debería de ser un gran promotor de que todos esos fondos lleguen de manera adecuada a los agricultores. El informe explica de manera extensiva y muy completa las grandes inversiones que el Estado de Jalisco está realizando en infraestructura hídrica. Glosa Ciudadana es un ejercicio único e inédito en el país. Consiste en rendir cuentas por parte del Ejecutivo en su conjunto, el gobernador y su gabinete frente a la sociedad civil de manera personal y directa. Este ejercicio abona a la creación de confianza, abona al diálogo de frente, al diálogo constructivo como virtud. Y finalmente creo que la glosa ciudadana también tiene un componente de aprendizaje no solo y de disciplina no solo para el gobierno, sino también para la ciudadanía, de entender la complejidad que implica producir los resultados esperados. Me parece que es un esfuerzo bastante loable de parte del gobernador y de su equipo por establecer contacto directo, que es muy poco común entre los ejecutivos, no digamos el federal, sino también entre los estatales. También es una práctica de gobierno abierto, porque transparenta la información pública, rinde cuentas frente a la ciudadanía, involucra la participación de ciudadanos y expertos, innova en la forma de rendir cuentas y porque supone una co-creación, una colaboración distinta entre gobierno y sociedad. Bueno, la glosa ciudadana es parte de un paradigma mucho más amplio que está empezando a cobrar fuerza en el mundo, que es la idea de gobierno abierto. Es la idea de poder conectar de nuevo a la sociedad con los gobernantes, a un público que pues, se había alejado de la política y de lo público y que puede regresar porque hay las condiciones, las plataformas para que esa nueva relación se dé. Creo que como tal es un ejercicio innovador y es un ejercicio que pues está empezando a empujar en el Estado de Jalisco y tal vez a través de este Estado en otras latitudes del país, la idea de que se puede reconstruir la muy dañada relación entre gobierno y sociedad. ¿Qué acciones está realizando el gobierno de acuerdo a estas prioridades? ¿Y cómo van a promover la cultura de la transparencia más allá del marco normativo? Que los retos a futuro es poder tener muy claras estas variables y estas metas para poder dar seguimiento. Es decir, que en un ejercicio de rendición de cuentas, del lado de la ciudadanía, sepamos cuáles son las metas a las que quiere llegar el gobierno y entonces sea más fácil el poder saber cuáles son las metas que sí se lograron, cuáles son las que no se lograron y buscar las causas, pedir explicaciones hacia las autoridades. En la primera glosa ciudadana en 2014 participaron expertos provenientes de universidades locales y organizaciones de la sociedad civil. En la segunda glosa ciudadana en 2015 participaron expertos tanto locales como nacionales provenientes de distintas universidades, centros de investigación y think tanks.
En la tercera glosa ciudadana participarán algunos especialistas internacionales provenientes de prestigiosas universidades extranjeras y organismos internacionales. Un reconocimiento, señor gobernador, por este ejercicio de transparencia y frescura democrática. Nos comprometimos, y esa fue la instrucción del gobernador, a dar un seguimiento puntual a todos los cuestionamientos, observaciones y preguntas que se hicieron. Nos gustaría que usted nos dijera cómo va a abordar. El primero es en materia de crecimiento económico. ¿Qué significa para ustedes? O que me contesten esta pregunta. ¿Qué significa éxito de reforma penal? En una frase. Bien, comenzamos. El siguiente bloque, Gobernabilidad y Seguridad Pública, tiene la palabra José Gabriel Paz, de la Universidad del Salvador, Argentina. Gabriel. Gracias. Buenos días a todos. Me siento muy complacido de estar participando de esta actividad de la glosa ciudadana. Es una actividad que debe entenderse también inserta dentro de un plan estratégico que precisamente es el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033. No habría forma de comprender esto si no lo vemos también en el marco de lo que es el pensamiento de aquí al año 2033. Tal vez parezca una meta exagerada, pero es una meta importante a considerar, y además entiendo que es necesario conjugar el informe, este tercer informe, los informes anteriores, con ese plan estratégico. Por otra parte, creo que es necesario advertir que este bloque de actividades trata sobre un tema que es sumamente importante para el Estado de Jalisco, para México en términos generales y para la ciudadanía, cuál es el tema de la seguridad pública, que siempre en las encuestas se encuentra dentro del primer lugar. Y es por eso que tengo algunas preguntas para hacer relativas a algunas cuestiones de la seguridad pública en este Estado. Y para mí una cuestión que es importante es el punto de estandarización policial y lo relativo al mando único, que tal vez es algo que necesita ser expresado de una forma un poco más amplia que la sintética forma que se expresa el tercer informe. Y por eso, sobre eso es mi pregunta. Quisiera saber cuáles son los pasos que se han dado, cuáles son las perspectivas y qué es lo que se espera dentro de esta idea de la configuración de un mando único. Esa sería mi primera pregunta. Nos gustaría que fueran no en bloques, sino una por una, para hacer más fluido el diálogo. Voy a hacerlo así, sí. Entonces le pediríamos al fiscal general que haga uso de la voz. Eduardo Almaguer. Gracias. Ahora sí, la presentación formal. Muy directa la respuesta. En el mes de marzo del 2013, el gobernador del estado tomó una decisión muy importante de no administrar la inseguridad y la violencia. Decidió confrontarla, detenerla y posteriormente erradicarla. Se creó la Fiscalía General del Estado, que involucra a la anterior Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública, y a partir de ahí se conformó un grupo de élite que nos pudiéramos sentar en una realidad de una delincuencia envalentonada, violenta, con poder de fuego, y que pudiese el Estado tener instrumentos para controlarla y combatirla de manera eficaz. En ese sentido se crea la Fuerza Única con un modelo muy interesante que hoy se está analizando en todo el país, que tiene que ver con la participación de los municipios, 119 municipios de 125, los cuales colaboraron no solamente con elementos de seguridad, sino con el pago de su salario en lo que ganaban en su municipio, y el gobierno del estado complementar para que sean de los policías mejor pagados en el país. Y describo brevemente, es su sueldo más algo muy importante, una compensación, en este caso de 5,000 pesos, a quien acredite
obviamente, y permanecerá sus exámenes de control y confianza. Con ello se alcanza un salario cercano a los 20,000 pesos que permite tener una policía entrenada, eficiente, disciplinada y en su mayoría, también lo digo, no todos, en su mayoría honesta y leal de manera institucional. Ese modelo es el que se trabajó en su momento. Ahorita el gobierno del Estado ha asumido el costo financiero de la Fuerza Única Regional y la Fuerza Única Metropolitana para atender delitos de alto impacto, que en este momento de estos delitos de 10 han disminuido 7 de manera muy importante, ya lo abordaremos en otro momento. Y esta discusión que se está dando a nivel nacional tiene que ver con una política pública que permita ir a evitar que las faltas administrativas se conviertan en delitos. Por ello, los ayuntamientos deben de atender o atenderán las faltas administrativas de su reglamento de policía y buen gobierno, y las 32 policías estatales únicas estarán atendiendo los delitos del Foro Común y federales en coordinación con las policías y las instancias federales. Muchas gracias, fiscal. Gracias. José Gabriel. Bien. En algún punto se habla sobre el modelo de seguridad basado en prevención y disuasión como modelo de seguridad que busca implementar el Estado de Jalisco. Ahora bien, el modelo de prevención requiere de varios elementos que no están suficientemente expresados, al menos a mi entender, dentro del informe, y uno de ellos es el de la inteligencia criminal. O sea, es necesaria una estructura de inteligencia criminal que sirva a los fines de poder prever, de poder anticipar, de poder visualizar con el tiempo necesario y suficiente para poder conjurar aquella amenaza que se nos presenta. Entonces quisiera saber sobre la cuestión relativa a la inteligencia criminal, cuál es la perspectiva, que tal vez no ha sido expresada suficientemente, pero sin duda sé que eso existe. Gracias. Fiscal General. Sí, con mucho gusto. Hay un área de inteligencia muy importante en la Fiscalía General. El gobernador del Estado dispuso una inversión importante con equipos de alta tecnología que nos permite no solamente tener éxito en investigaciones, como lo hemos probado en los últimos 3 meses, sino también efectivamente tenemos debidamente clasificados y observados lugares de interés público que pudieran ser dañados, y también personas y personajes, algunos de ellos están aquí acompañándonos, a los cuales les tenemos una atención particular. Y valdría la pena decir, tenemos un tiempo importante, tenemos, salvo algunas excepciones, pero personajes del empresarial, deportivo, político, eclesiástico o lugares emblemáticos de nuestro estado, de la zona metropolitana, no han sido atacados o no han sido vulnerados en su integridad. Es algo que normalmente no platicamos, no lo decimos, no lo ponemos en un documento, también quiero ser honesto, pero sí lo tenemos contemplado, lo tenemos analizado, y con muchísimo gusto en lo personal podríamos mostrarlo, comentarlo y inclusive intercambiar experiencias de cómo sí nos ha funcionado y cómo estamos trabajando para que no nos suceda ningún atentado en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, fiscal. Pregunta. Bien. Con respecto a las cuestiones que se expresan sí en el informe vinculados a algún tipo de delito en particular, yo creo que a veces esa información está limitada a lo que se obtiene formalmente a través de las denuncias, como por ejemplo el caso del delito de secuestro. Indudablemente que hay un porcentaje dentro de ese tipo de delito que no es objeto de denuncia. ¿Cuál es el procedimiento que la seguridad pública en el Estado de Jalisco busca para poder
contemplar ese margen que tal vez es importante dentro de la comisión de ese tipo de delitos y considerar los efectos de la prevención y de la disuasión. El fiscal general. Gracias. En el año 2013 hubo 66 secuestros en la entidad, en el año 2014 22, en el año 2015 20. La unidad antisecuestros del estado de Jalisco es de las más reconocidas del país y nuestros índices en ese delito tan deslenable son los más bajos. Quiero decirles que hay una unidad de inteligencia particularmente en esta área y un equipamiento especial. Tenemos extraordinarios negociadores y normalmente participamos en el 90% de los secuestros con un buen éxito en su gran mayoría y también en la detención de estos secuestradores. Normalmente Jalisco no es un espacio positivo para estos delincuentes para venir a hacerlo, pero además estamos trabajando de manera muy intensa con el Comisionado Nacional de Seguridad Pública, el licenciado Renato Sales, quien ha puesto una especial atención. Hay una total coincidencia para aislar a los secuestradores aún estando en prisión, porque siguen secuestrando desde prisión, y en ese sentido los resultados nos permiten que la gente tenga confianza en este particular delito, en la autoridad. Igual no es algo que pudiéramos ampliar de manera pública, pero sí quiero decirles que aunque no apareciera ni pareciera, sí hay prácticamente una participación en cada uno de ellos con un resultado positivo. Respetamos también lo primordial es la vida de las personas y ahí es un poco nuestro limitante. Y también les quiero confesar algo: a veces quisiéramos ir por ellos inmediatamente cuando los ubicamos, pero la instrucción del gobernador es garantizar la vida de la persona que está, y tenemos muchas veces que esperarnos hasta tenerlo con nosotros y entonces después poder ir por ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, fiscal. A continuación, un pequeño cambio en el programa. No nos pudo acompañar por fuerzas de causa mayor Aide Pérez de Fundar, pero está con nosotros Miroslava Ortiz de Causa en Común, una organización de la sociedad civil de México que ha estado trabajando fuertemente en temas de seguridad y derechos humanos. Adelante, Miroslava. Buenas tardes a todos. En Causa en Común agradecemos la invitación que nos han hecho para participar en este importante ejercicio justo innovador de rendición de cuentas, y que nos encantaría que permeara a todas las áreas, a todas las instituciones, porque el tema de seguridad es uno de los que siempre existe mayor limitación en el acceso a la información. Y en el caso que hemos tenido nosotros en la experiencia de Causa en Común, Jalisco pues no ha sido la excepción. Es así que revisando los documentos, el informe de gobierno, nos percatamos que hay ciertas limitaciones, obviamente, en cuanto a lo que se reporta o lo que no. Y uno de los temas importantes y torales es el fortalecimiento de las instituciones de seguridad. En el tema, por ejemplo, ahorita que mencionaba el señor fiscal, de que el combate a la delincuencia, pues es fundamental para el gobierno. Es importante aquí recalcar que para eso también se necesitan instituciones muy fuertes, y no solamente en cuestiones de reacción, sino también en cuestiones de prevención. Entonces me enfocaré en el fortalecimiento institucional, que es uno de los temas que nosotros observamos en la institución y que nos parece que fueron poco explorados en el informe, pero que ahorita esperamos tener una amplitud mayor acerca de esto. En el caso, por ejemplo, del desarrollo policial, que es uno de los temas marcados en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, marca 4 procesos muy importantes, que es el sistema de carrera, el sistema profesional de carrera, la certificación, la profesionalización y el régimen disciplinario dentro de las instituciones de seguridad. En el caso del régimen de sistema profesional de carrera, hay ciertas limitaciones en el Estado en cuanto a la normatividad, que es la base para el ejercicio del servicio profesional de carrera. En cuanto a certificación, también hay limitaciones, porque no solamente es necesario realizar los controles de confianza, sino también llevar a cabo las evaluaciones de desempeño y de habilidades y destrezas. En cuanto el otro tema que encontramos un poco deficiente en el Estado ha sido el tema de
régimen disciplinario. Entonces, en términos generales, quisiera preguntar a las autoridades cuál es la estrategia, cuál es la ruta crítica para avanzar en estos procesos tan importantes para el fortalecimiento de la institución de seguridad. Muchas gracias. Va a responder esta pregunta Ruth Gallardo. Muchas gracias. Buenas tardes. Efectivamente, falta mucho por hacer en cuanto al servicio de carrera. Seguimos trabajando, el Estado de Jalisco ha hecho un gran esfuerzo en el entendido de que la Fiscalía General del Estado sigue trabajando con su reglamentación y además con los manuales de procesos para poder incentivar este servicio de carrera. También en cuanto a las certificaciones y la evaluación, este año nos ha informado el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que gracias al avance que se ha tenido en materia de control de confianza en su certificación, se nos va a proponer como estado piloto para la emisión del certificado único, para efectivamente tener más control de estos procesos, de las habilidades y destrezas y las evaluaciones de competencia que deben llevar a cabo los elementos de seguridad. Entonces, entendemos que es un proceso que estamos trabajando en ello, que creo que solamente faltan 2 documentos por ahí para terminar de fortalecer esta parte que quede regulada para garantizar un servicio de carrera a los elementos de seguridad. Muchas gracias, Ruth Gallardo, presidenta del Consejo Estatal de Seguridad Pública. A continuación, seguimos con las preguntas, Miroslava. Bueno, el otro bloque o el otro tema de interés, por supuesto, es control de confianza. Una de las preguntas que regularmente nos hacen en los medios acerca de las instituciones de seguridad es cómo van en las evaluaciones. Entonces nosotros tenemos acceso a cierta información que mes con mes nos envía el Secretario Ejecutivo. La última que tenemos es el mes de noviembre, seguramente ya está la información de diciembre, pero uno de los temas aquí importantes es los no aprobados que siguen en funciones. Entendemos que hay un proceso para realizar las bajas, pero Jalisco sí es uno de los estados que tiene el mayor número de porcentajes de personal de seguridad pública o en específico de seguridad pública en términos generales, respecto que no ha dado de baja a los miembros, ¿no? A sus integrantes que no aprobaron. Es importante cerrar el ciclo porque sí se han identificado algunas cuestiones, sobre todo en entidades donde hay problemáticas serias de inseguridad. Entonces es uno de los temas que a la ciudadanía en general nos importa conocer, que no es todo, porque justo como hablaba hace un momento, pues es parte de una certificación, pero sí es importante conocer cuál es la estrategia para dar de baja al personal no aprobado, si hay una ruta crítica o cuáles son los recursos disponibles también para realizarlo, porque es uno de los argumentos regulares o constantes de que no existe el recurso para indemnizar pues a quienes van a salir de la institución por distintas razones, ¿no? El fiscal general, por favor. Quisiera ser ahí muy directo y qué bueno que están muchos representantes de la sociedad civil, es tomar la decisión como corresponde. El que no aprobó y no puede ser reevaluado tiene que irse del cuerpo de seguridad. Y así lo planteó el gobernador del estado hace unos días, y aun cuando hay municipios que dicen que los van a separar para hacer labores de oficina, en el caso de la Fiscalía General, 186 funcionarios, desde delegados regionales hasta policías estatales, inmediatamente procedimos a su baja porque no podían ser reevaluados. 814 podían ser reevaluados y pedimos inmediatamente que se hiciera para darles también a ellos una certeza jurídica y una certeza laboral. Y más de 7,000 han sido evaluados de manera positiva. Nuestro mayor problema lo tenemos en los municipios. El día de ayer terminamos con 16 municipios que aún mantenían a sus directores de seguridad a pesar de no haber sido evaluados, han sido ya citados para ser desarmados y separados de corporaciones municipales, pero se trata de atrevernos en conjunto de la sociedad, obviamente exigir y que todos vayamos y les digamos a los municipios que si son 200, 300 o los que sean, hacen un gran daño quienes no tienen esa lealtad y esa confianza en los cuerpos de seguridad, tienen que irse
así nos lo ha instruido el gobernador, así estamos nosotros trabajando y tengo plena coincidencia en el tema de los exámenes de control y confianza. Gracias, fiscal. Tiene la palabra el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara. Sí, muchas gracias. Nada más para fortalecer la contestación a su pregunta. En septiembre del 2015 se separaron del cargo 1.573 elementos, que corresponde a un 27%, y aprobaron 11.460 elementos, que corresponde a un 84%. Nada más para fortalecer el trabajo que estamos haciendo en el estado de Jalisco por la instrucción del señor gobernador Aristóteles Sandoval. Muchas gracias. Gracias, secretario. Continuamos con la última pregunta. Miroslava, por favor. Bueno, y la última pregunta está totalmente vinculada a lo que ya se habló hace un momento, que es la Policía Estatal Única. Derivado de nuestra investigación, porque el año pasado sí hicimos investigación en Jalisco, visitamos todos los estados, hacemos entrevistas, hacemos encuestas a los policías, a los ciudadanos, organizaciones locales, acerca de pues, el contexto de seguridad. Uno de los temas que nos mencionaban recurrentemente era sí la importancia de la Fuerza Única en Jalisco, pero que al haber incluido a policías municipales se percibía como una integración un tanto poco consolidada. Entonces, sí hay una asimetría, entiendo que sí hubo, y es uno de los temas que incluso vienen en el programa estatal, en el plan estatal de desarrollo, que menciona acerca de unas asimetrías entre municipios y estados, en cuanto a no solamente salarios, condiciones, prestaciones laborales, también en cuanto a formación, ¿no? En cuanto a certificación. Entonces, al haber incluido a policías municipales a la Fuerza Única, se percibe, incluso por los mismos integrantes de la institución, se percibe esa falta de consolidación. Entonces, lo que ocasiona en términos en todo el país cuando sucede algo así es que hay policías de primera y policías de segunda. Sí, dada la propuesta del gobierno federal para implementar la Policía Estatal Única, no mando único, la Policía Estatal Única, y ser Jalisco uno de los estados prioritarios como programa piloto para iniciar con este proceso de integración, ¿cuál es la ruta que van a seguir? ¿Qué es lo que ya hay planeado o cómo lo están visualizando para avanzar en esto? Están en un proceso que es el inicio, pero ¿cómo se va a avanzar? Fiscal General. Gracias. Dos cosas. Primero, está actualmente en el Senado la iniciativa de reforma constitucional que nos va a dar luz de cómo hacer el proceso administrativo, financiero y operativo. Habrá de pasar a la Cámara de Diputados. Hay una expresión de las diversas fuerzas políticas de ir hacia adelante en esa implementación. Y en el caso particular de Jalisco, mencionaba yo hace un momento que ya pasamos en el aspecto financiero a hacernos cargo de nuestra Fuerza Única Regional y nuestra Fuerza Única Metropolitana. Una tiene 1 año y otra tiene 1 año y 6 meses. Estamos en ese proceso de consolidación y también, por supuesto, estamos en la ruta en este momento de ir evaluando las policías municipales, porque finalmente cuando se dé esta reforma constitucional y esté debidamente aceptada y consensada, este avance de Jalisco nos permita a nosotros implementarla de manera más eficiente y más eficaz. Entonces, en este momento estamos en la evaluación de cada una de las policías municipales. Quiero decirles brevemente, este año habrán de terminarse las 6 bases regionales que nos va a permitir una mayor presencia y una mayor certeza en las regiones del estado, y obviamente en este análisis de policías municipales y previo a una evaluación y certificación, pues habrán de pasar a integrar la Policía Única Estatal. Y efectivamente no es mando único, es una Policía Única Estatal. Muchas gracias, fiscal general. Por último, en este bloque, María Eugenia Suárez de Garay, de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días. Agradezco mucho que nos hayan convocado a que hablemos de Jalisco, y yo quiero que hablemos de nuestras y nuestros desaparecidos. En el informe que tuvimos la oportunidad de leer, se dice que los esfuerzos realizados nos colocan, digamos, como referencia y como ejemplo en la materia a nivel nacional.
Y yo recordé una de las primeras declaraciones del gobernador Aristóteles Sandoval, donde nos aseguraba que este grave problema era una herencia de administraciones pasadas. Sin embargo, entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2015, en nuestro estado existen 2.962 personas desaparecidas, según reporta la Unidad de Transparencia de la Fiscalía de Jalisco. Si tomamos en cuenta estos datos oficiales, podemos decir que en los últimos 3 años han desaparecido 1.994 personas, lo que corresponde a un 67% de todos los desaparecidos del Estado. Es decir, parece que se han multiplicado en esta administración. Sabemos también que se han anunciado acciones concretas como la clasificación de los expedientes y la creación de 2 unidades de búsqueda especializada. Sin embargo, parece que en el fondo de este grave problema no logramos llegar hasta el final. Hay graves atrasos en las investigaciones de los familiares desaparecidos y muchos de los familiares declaran la inacción de la Policía Investigadora, del Ministerio Público, en periodos que van de los 6 meses a los 2 años. Aunado a esto, no se garantiza el derecho a la coadyuvanza y se desdeñan todas las pruebas que los familiares otorgan para la localización de sus seres queridos. Y como todos sabemos, pues el 15 de mayo pasado, luego de hacer esperar a las familias de los desaparecidos por más de 64 días, el gobierno del Estado, el gobernador particularmente, recibió en Palacio de Gobierno a los familiares, especialmente aquellos que están aglutinados en la Asociación Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, y ahí se comprometió a atender sus demandas. Y 6 meses después, estas organizaciones abandonaron las mesas de trabajo que el gobierno propuso por falta de resultados. En ese sentido, yo quisiera hacer 2 preguntas específicas sobre este tema. La primera tiene que ver por qué existe tanto rezago si desde la Fiscalía se nos dice que se tiene un alto nivel de eficacia en la búsqueda de las y los desaparecidos. Y en segundo lugar, nos gustaría saber por qué motivo, ¿sí? En esta administración hay mucho énfasis en buscar a los desaparecidos, pero muy poco énfasis en que evitemos las desapariciones y que éstas sigan en aumento. Fiscal General, tiene la palabra. Precisar el número de desaparecidos es del 2006 a la fecha. Segundo, a nivel nacional, el INVIPE nos tiene con un menor número de desaparecidos y ha sido Jalisco quien ha transparentado totalmente este problema, un problema del Estado mexicano y un problema que debemos y vamos a resolver de la siguiente manera. En Jalisco, el primer paso que hicimos fue una clasificación que no existe a nivel nacional y que ya le hemos planteado en la Conferencia Nacional de Procuradores. Decir que de este total de desaparecidos, el 6.20% son personas extraviadas, aquellas personas que por problemas muchas veces mentales se extravían, no los encuentran sus familiares. El 12.15% son personas ausentes por voluntad. La gran mayoría, como usted lo menciona, son adolescentes y otra parte son mujeres violentadas y que buscan que nadie los pueda localizar. Hay un 67.59% de personas desaparecidas que no tenemos un dato que nos lleve a que sean extraviadas, ausentes por voluntad, o como el 14.05% que sean personas que han sido privadas ilegalmente de su libertad. Pero concentrándome en este 67.59 es donde hemos estado trabajando a nivel nacional para que en este mes de febrero haya una reunión de todos los procuradores del país y podamos sentar las bases de tener una amplia comunicación y nos permita localizar a estas
personas. Y cuando hablo de amplia comunicación es porque una gran cantidad de estados de la República no tienen una unidad especializada para desaparecidos. No tenemos un banco nacional de datos de ADN, no tenemos acceso a las bases de datos de líneas aéreas y terrestres, no tenemos acceso a bases de datos de los reclusorios, no tenemos acceso de datos del Instituto Nacional de Migración para saber aquellos que han salido del país a trabajar o han sido deportados por alguna razón. No tenemos acceso a una base de datos nacional de hospitales psiquiátricos y de hospitales públicos y privados. El gobernador nos ha instruido de manera muy clara a resolver este problema y por eso queremos ir al fondo. Si nosotros, y en estos acuerdos que trataremos de lograr en este mes de febrero a nivel nacional, lo podemos conjuntar, esta gran plataforma nos va a permitir localizar a mucha gente y darle a sus familias la certeza de que están vivos y en qué lugar. Donde nos estamos concentrando es en este 14.05% que son víctimas, que son desaparecidos vinculados a un delito. No siempre es a un delito del crimen organizado y no siempre son personas vinculadas a alguna actividad ilícita. En ocasiones son víctimas inocentes que están acompañando a quien sí se buscó privar ilegalmente de su libertad. Para ello hemos creado una unidad especializada de inteligencia y de operación que nos permite ir al fondo en estas investigaciones que en ocasiones sí nos llevan meses y en ocasiones un año o dos, porque hemos analizado en varias ocasiones hasta 500 o 600 horas de video para poder localizar. En otras ocasiones sí requerimos la información no solo de familiares, sino de amigos que nos permitan cuál es su entorno y su relación. Hemos encontrado a muchas personas porque tenemos una unidad de reacción inmediata. La gran mayoría son adolescentes, es su gran mayoría los que logramos localizar. Y también quiero decirles que hemos, además de estas dos unidades especiales, hemos conformado y hemos ampliado las agencias del Ministerio Público, atendemos las 24 horas, nosotros no esperamos 72 horas, a la llamada operamos inmediatamente y también nosotros hemos planteado una situación que nos ha ayudado bastante. Yo respeto mucho y lo comparto con el gobernador, la desesperación de las personas. Entiendo su inquietud y entiendo su desesperanza, los he recibido. Quiero decirle que me reúno de manera continua y que nuestra unidad de atención especializada pues de las mejores del país. Sin embargo, aquí lo importante es encontrarlos y ellos no van a encontrar la paz hasta que encuentren a su familiar, a su ser querido. Participan la mayoría de las organizaciones en esta mesa, una no. Yo platiqué con ella y le expresé lo que me dijo el gobernador. No regreses a la mesa, no hay problema. Lo que queremos es encontrar finalmente a tu hijo. Y eso es lo que realmente a nosotros nos interesa. Entonces, yo podría aquí platicarles algunas anécdotas, sé que el tiempo no me lo va a permitir, pero puedo decirles que los familiares viajan con nosotros en el helicóptero, vamos y los buscamos, pegamos junto con ellos los letreros y la información, están autorizados para cuando se encuentre alguna inhumación clandestina, estén presentes como observadores, tenemos el equipo para prestárselos y tenemos un chat con ellos para que también puedan asesorar a las personas que son víctimas. Nos falta mucho por hacer, pero estamos decididos y creemos que estamos en el camino correcto. Pedí a la señora Procuradora General de la República en la Conferencia Nacional que cuando tengamos esta reunión escuchemos a las organizaciones civiles, todos los procuradores, firmemos estos convenios que estamos planteando y entonces empecemos a un círculo virtuoso para poder atajar este grave problema que tenemos en el país y particularmente en Jalisco. Muchas gracias, fiscal. Maru Suárez de Garay. Bueno, ahora quisiera que habláramos de feminicidios. Llama poderosamente la atención que en este informe no hay una sola mención a esta grave expresión de la violencia contra las mujeres, quizás la más exacerbada. Y según datos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses de 2012 a enero de 2006, se han registrado en Jalisco 579 homicidios de mujeres.
Sin embargo, según han documentado organizaciones de la sociedad civil, solo el 20% de estos homicidios son tipificados como feminicidios. Parece que o no se ha entendido este tipo penal o no se quiere que se incrementen las estadísticas de este delito. Y lo que se está haciendo es que si existe relación entre la víctima y el agresor, se clasifica como parricidio. Y si no, se conoce al agresor, se clasifica como homicidio calificado. Observamos también que el protocolo de feminicidios no tiene perspectiva de género. El protocolo de búsqueda está hecho para encontrar a mujeres muertas, no para encontrarlas vivas. Los operadores de justicia refieren que no hay capital humano, ni económico, ni infraestructura para iniciar la búsqueda de inmediato. En ese sentido, yo quisiera hacer 3 preguntas sobre este tema. La primera es ¿por qué después de 3 años de iniciar esta administración seguimos sin publicar ni aprobar el programa estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres? En segundo lugar, ¿qué avances hay respecto a la creación del protocolo ALBA para buscar a mujeres desaparecidas? Y por último, ¿por qué tanto atraso? ¿Sí? ¿Y por qué tanta incertidumbre respecto a la posibilidad de activar la alerta de género en Jalisco? Es cierto que la alerta ha demostrado que se trata de algo que termina siendo una política profundamente retórica, pero existen en la ley los procedimientos, ¿sí?, que nos indican qué supone activar la alerta de género, y en ese sentido sí sería bueno conocer las valoraciones que han venido haciendo desde el gobierno del Estado y el gabinete que hoy está integrado para discernir esta posibilidad, y que nos pudiera adelantar un poco lo que están previendo que suceda. Muchas gracias. Le damos la palabra a Erika Loyo del Instituto de las Mujeres. Bueno, lo que nosotros hemos hecho desde el gobierno del Estado es, como los presentes y algunos quizás no lo saben porque vienen de otros países, es formalizar los trabajos de un grupo que le llamamos el interinstitucional y multidisciplinario, que analizó la viabilidad o no de emitir este formato de la alerta de violencia contra las mujeres, nombre que recibe el formato estatal. La alerta de género es un formato nacional que se concentra solamente en la violencia feminicida, y nosotros contemplamos todos los tipos y modalidades de violencia que puedan ocurrir en el Estado. Este grupo ciertamente terminó sus resultados el 6 de enero, justo hace un mes, y está en espera solamente de que sesione el Consejo, el CEPAEBIM, para darlos a conocer delante de todos los miembros que lo integran. No es una sesión abierta, es una sesión en donde se darán a conocer los resultados. No obstante, este grupo, junto con las organizaciones de la sociedad civil, ya ha tenido encuentros con el señor gobernador, en donde los primeros acuerdos fueron: no hablemos solo de la palabra alerta, sino hablemos de cuál será la política pública integral que dará cuenta de cómo se atenderán no solamente las conclusiones y recomendaciones del grupo, sino sobre todo y fundamentalmente cómo se atenderán todos los temas relacionados con la atención, protección y promoción de los derechos humanos de las mujeres de manera integral y transversal. Ese es un punto fundamental. En lo que estamos en este momento, previo al acuerdo que se generó con las organizaciones de la sociedad civil, es en construir esta estrategia que nos llevará a consolidar la política pública que tendremos para atender este tema. Dentro de todos estos aspectos atenderemos, por supuesto, todos y cada uno de los temas que tendrán que ver con introducir la perspectiva de género en diferentes protocolos que hemos visto ciertamente después de un análisis que no cuentan con ella, y que es importante que de ahora en adelante demos un paso más allá para que lo introduzcamos no solamente en los protocolos de actuación, sino también en todos y cada uno de los espacios que atienden y que reciben las denuncias que cualquier tipo de mujer hace con relación a cualquier tipo de violencia. Este es un proceso que se ha venido trabajando. El gobernador, cuando decía que la alerta no soluciona por sí solo las cosas, se refería a este tipo de temas en los que se está trabajando en una estrategia integral
transversal con todos mis compañeros miembros del gabinete, el social, el de seguridad, el económico, para poder no solo dar una determinación, sino también decir cómo, cuánto, cuándo y dónde vamos a focalizar las acciones para atender esta grave problemática. Si me permite, fiscal, que nos ayude a complementar. Adelante, fiscal, por favor. Muchas gracias. Erika. Gracias. Nosotros investigamos todos los homicidios de mujeres, iniciamos investigándolos como feminicidios. La ley nos marca cuál debemos de considerar que es un feminicidio, y es cuando hay una relación afectiva, cuando hay una relación jerárquica o cuando los indicios se desprende de que hay un odio de género. Quiero decirles que en el 80% de los feminicidios somos muy efectivos, encontramos al causante. Sin embargo, eso no revive a la víctima, ni el daño que se generó en su casa, ni el daño que se le generó a sus niños. Quiero decirles que hemos transparentado totalmente el tema de los feminicidios, como nos lo marca la ley. No hay ninguna intención de ocultar ningún número, todos son revisados. Hemos platicado con las organizaciones de la sociedad civil, somos de los 4 estados que tenemos una unidad especializada para atender los delitos contra las mujeres, 25 mujeres, agentes investigadoras, 10 agentes del Ministerio Público. En el mes de febrero del 2015 se creó a instancias de la esposa del gobernador del estado y del gobernador, el Centro de Justicia de la Mujer, donde se ha atendido a más de 4,000 mujeres, se han girado más de 1,500 órdenes de restricción y se han notificado. Sin embargo, le quiero decir aquí a la mayoría de los caballeros, requerimos dar avances muy importantes en el tema de las políticas públicas que acaba de mencionar Erika de manera muy clara y que está impulsando el gobernador, pero también tiene que ver con esa cultura nuestra, porque sí hay una gran violencia en el hogar, y por ello hemos puesto a consideración dentro de toda esta política pública una iniciativa que no se ha presentado al Congreso porque se está revisando, para tipificar como delito grave la violencia intrafamiliar en aquellas lesiones que tarden más de 15 días en sanar, y tiene que ver con algo que ya dimos un paso en Jalisco, que es el tema de la tortura. Reconocimos la tortura, uno de los, por no decir el único estado en el país, consignamos por tortura, hay una sentencia también por tortura, y en el caso de los feminicidios, que es un tema fundamental en materia social, tenemos que dar ese gran paso. Quien agreda a las mujeres en su hogar, en lugar de estarlas cuidando y protegiendo, no puede alcanzar libertad bajo fianza, y con las políticas públicas de educación y cultura seguramente vamos a dar pasos muy importantes en la disminución de esta violencia. Muchas gracias. Fiscal, tiene la palabra el secretario general de Gobierno. Nada más comentarles que el señor gobernador ha instruido a todo el gabinete en un programa de prevención. Y un programa de prevención no es un programa nada más, sino una bolsa económica de cada secretaría que tenga que ver con el tema de las mujeres. Y en próximos días lo verán ya en un programa ya específico en el tema para alerta de las mujeres. Nada más para complementar esta respuesta. Se nos está acabando el tiempo. Una última pregunta muy concreta, Maru, por favor. Adelante. Sí, bueno, como ya decía el fiscal hace un momento, hace apenas 2 días que la CONAGO presentó, formalizó la propuesta de elevar a rango constitucional el mando único. Y bueno, también hace un par de meses, en octubre, escuchamos algunas declaraciones donde el gobernador coincidía en hacer un planteamiento donde el Estado y los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara pudieran ir unidos en la propuesta de policía metropolitana. Y bueno, llama poderosamente esto la atención, porque yo le preguntaría cómo vamos a hacer coincidir la presencia de Fuerza Única Jalisco y la presencia o la posible presencia de una policía metropolitana, cuando justamente esta iniciativa de mando único, si se aprueba, pues va a suprimir el carácter autónomo y el rol que las propias instituciones policiales hoy juegan en la prevención, protección, asistencia y seguridad de los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara. Muchas gracias. De nueva cuenta, el fiscal general. Gracias. Muy brevemente, no se va a suprimir la autonomía municipal.
no hay una dispersión, no hay una separación, hay un fortalecimiento. Comentaba yo hace un momento que la reforma constitucional y este debate y discusión nos va a ir llevando a lo ideal y a lo real vinculado. Lo que se pretende es que los municipios mantengan su parte de policía o de guardias administrativos que deben de estar cercanos a la ciudadanía y deben de cuidar que se mantenga el bando o el reglamento de policía y buen gobierno. Estamos en ese proceso. Seguramente tu participación, la participación de las universidades, de los municipalistas, de los legisladores, de la iniciativa privada, nos va a llevar a un modelo que finalmente sea lo ideal y lo real que requiere nuestro país. En el caso de la zona metropolitana, nosotros vamos a seguir caminando en ese sentido porque no se contradice. Cuando se llegue el momento adecuado o el momento en que la reforma constitucional por ley nos obligue a todos a asumir este nuevo rol, tomaremos lo mejor de esta agencia metropolitana para que podamos nosotros seguir avanzando en mejorar la seguridad. Lo que hemos insistido, y el gobernador ha sido muy enfático y muy claro en la instrucción que nos ha dado, es que jamás mezclemos el tema político, electoral con el tema de seguridad, y ahí nosotros hemos estado perfectamente bien alineados, hemos estado muy al pendiente de todo este tema de la Policía Estatal Única, no mando único, que, insisto, este proceso de meses nos va a llevar a un ideal y real. Lo fundamental es que se ha abierto la discusión, se ha abierto el debate, porque lo que sí hay que reconocer que el modelo policíaco que hoy está en el país no ha funcionado, es decir, se ha agotado y debemos entonces de buscar alternativas que nos puedan dar solución. Muchas gracias, fiscal, muchas gracias a todo el Gabinete de Seguridad y Gobernabilidad. Vamos a pasar al siguiente bloque.